Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, un espacio dedicado a explorar culturas, historias y personajes fascinantes de todo el mundo. Hoy nos embarcaremos en un viaje virtual a Turquía, una tierra de contrastes, belleza impresionante y una historia rica que ha dado forma a su gente y a su cultura de una manera única. En este vídeo vamos a sumergirnos en algunos secretos y personajes inolvidables de Turquía, descubriendo facetas ocultas y conociendo a individuos que han dejado una huella imborrable en la historia y el corazón de este país. Antes de que empecemos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si disfrutas este tipo de contenido. Activando la campanita de notificaciones, serás el primero en enterarte de nuestros próximos vídeos llenos de descubrimientos y aventuras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a explorar los secretos y personajes inolvidables de Turquía. Turquía, oficialmente la República de Turquía, es un país euroasiático que se extiende por la península de Anatolia, en el suroeste de Asia, y Tracia, en el sureste de Europa. Esta ubicación geográfica única ha convertido a Turquía en un puente natural entre Oriente y Occidente, influyendo profundamente en su historia, cultura y sociedad. Durante siglos ha sido el epicentro de imperios poderosos y el crisol de civilizaciones diversas, cada una dejando su huella indeleble en el tejido del país. Desde el Imperio hitita hasta la Grecia antigua, pasando por el Imperio romano de Oriente y finalmente el poderoso Imperio otomano, Turquía ha sido testigo de la ascensión y caída de innumerables potencias. Esta rica herencia histórica se refleja en su impresionante arquitectura, su vibrante gastronomía, su música melancólica y sobre todo en su gente, que lleva consigo la sabiduría y la resiliencia de generaciones pasadas. Uno de los secretos mejor guardados de Turquía es precisamente su capacidad de fusionar tradición y modernidad. En las grandes ciudades como Estambul o Ankara, puedes encontrar rascacielos modernos que se alzan junto a mezquitas centenarias, como la majestuosa Hagia Sofia o la impresionante Mezquita Azul, testimonios silenciosos de un pasado glorioso. Las mujeres pueden vestir a la moda occidental, disfrutando de las libertades que la modernidad ofrece, mientras mantienen vivas las costumbres ancestrales en sus hogares, transmitiendo de generación en generación recetas familiares, canciones tradicionales y rituales sagrados. Es un equilibrio delicado y fascinante que define la identidad turca, un baile constante entre el ayer y el mañana. Este equilibrio se observa también en la vida cotidiana. En las calles de Estambul, por ejemplo, los tranvías modernos comparten espacio con los vendedores ambulantes que ofrecen simit, un panecillo crujiente cubierto de sésamo, una tradición centenaria. Los cafés de Internet conviven con las casas de té tradicionales, donde los hombres se reúnen para jugar al tabla y compartir historias. Es un microcosmos de la Turquía contemporánea, donde la tecnología y la tradición se entrelazan de manera armoniosa. Pero más allá de las ciudades, Turquía esconde paisajes impresionantes que a menudo pasan desapercibidos para el turista promedio, aquel que se limita a visitar los destinos más populares. Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas esculpidas por la erosión durante milenios y sus paseos en globo aerostático al amanecer, que ofrecen una vista panorámica inolvidable, es solo la punta del iceberg. ¿Alguna vez has oído hablar de Pamukkale, la fortaleza de algodón? Son terrazas de piedra caliza blanca formadas por aguas termales ricas en minerales que fluyen desde la cima de la colina, creando un paisaje irreal y mágico que parece sacado de un cuento de hadas. ¿O qué tal las montañas Kakar, un paraíso para los amantes del senderismo con sus lagos glaciares de aguas cristalinas y sus verdes praderas salpicadas de flores silvestres? Estas montañas, ubicadas en la región del Mar Negro, ofrecen una alternativa refrescante a los destinos más áridos del interior. Aquí la vida rural sigue un ritmo lento y apacible, y los aldeanos conservan tradiciones ancestrales relacionadas con la agricultura y la ganadería. Estos lugares, aunque cada vez más conocidos gracias a la difusión en redes sociales y plataformas de viajes, siguen guardando una atmósfera especial y auténtica que te transporta a otro mundo. Alejarse de las multitudes y aventurarse a explorar estos rincones menos conocidos, es una experiencia enriquecedora que permite conectar con la verdadera esencia de Turquía. Ahora hablemos de los personajes inolvidables. Turquía ha dado al mundo figuras que han influenciado la política, la literatura, el arte y la ciencia, cada uno contribuyendo a la riqueza y diversidad de la cultura turca. Empecemos con Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca. Su legado es inmenso y su figura sigue siendo venerada en todo el país como un símbolo de modernidad, progreso y unidad nacional. Atatürk lideró la Guerra de Independencia turca, expulsando a las potencias extranjeras y estableciendo las bases de una nueva nación.
Tras la disolución del Imperio Otomano, Atatürk transformó el país en una república moderna y secular, rompiendo con siglos de tradición imperial. Sus reformas abarcaron desde la abolición del califato hasta la adopción del alfabeto latino, pasando por la igualdad de derechos para las mujeres, la modernización del sistema educativo y la promoción de la industria nacional. Su visión de una Turquía moderna y próspera sigue siendo una guía para el país, aunque su legado también ha sido objeto de debate y controversia. Pero la historia turca no se limita a figuras políticas. ¿Conoces a Nazım Hikmet? Fue uno de los poetas más importantes del siglo XX, cuyas obras fueron traducidas a decenas de idiomas y que fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Sus poemas, llenos de pasión y compromiso social, reflejan la lucha por la justicia y la libertad, la denuncia de la opresión y la defensa de los derechos de los trabajadores. Hikmet pasó gran parte de su vida en prisión o en el exilio debido a sus ideas políticas, pero su legado literario sigue vivo y continúa inspirando a nuevas generaciones de poetas y activistas. Su poesía, con un estilo innovador y un lenguaje directo y accesible, aborda temas universales como el amor, la muerte, la guerra y la esperanza. A través de sus versos, Hikmet logró capturar la esencia del alma turca y transmitirla al mundo. ¿Y qué decir de Orhan Pamuk, el primer escritor turco en ganar el Premio Nobel de Literatura? Sus novelas como Mi nombre es Rojo o Estambul, Ciudad de los Recuerdos, exploran la identidad turca a través de historias complejas y personajes memorables. Pamuk es un maestro en la descripción de la vida cotidiana en Estambul, su ciudad natal, y en la exploración de los conflictos entre Oriente y Occidente, la tradición y la modernidad, el individualismo y la colectividad. Su obra, traducida a numerosos idiomas, ha contribuido a dar una voz a la literatura turca en el escenario mundial y a promover el diálogo intercultural. Pamuk es un intelectual comprometido con la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, lo que le ha valido tanto reconocimiento como críticas en su país. Otro personaje que merece ser recordado es Halide Edip Adıvar, una escritora, novelista, feminista y activista política que desempeñó un papel importante en la Guerra de Independencia turca. Su obra literaria, que abarca novelas, ensayos y obras de teatro, abordó temas como la condición de la mujer en la sociedad turca, la importancia de la educación y la necesidad de modernizar el país. Adıvar fue una figura inspiradora que luchó por la igualdad de derechos y la emancipación de la mujer, desafiando las normas sociales y políticas de su época. Durante la Guerra de Independencia, Adıvar se unió al movimiento nacionalista y participó activamente en la lucha contra las potencias extranjeras. Su valentía y su compromiso la convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos turcos. Pero no podemos hablar de personajes inolvidables sin mencionar a aquellos que, aunque no son tan conocidos a nivel internacional, han dejado una huella profunda en la cultura turca. Pensemos en los artesanos que mantienen vivas las tradiciones ancestrales, transmitiendo de generación en generación técnicas y conocimientos milenarios. Los tejedores de alfombras, los ceramistas, los orfebres, los talladores de madera, cada uno de ellos contribuye a preservar el patrimonio cultural del país. Pensemos también en los músicos que fusionan ritmos orientales y occidentales, creando melodías innovadoras que reflejan la diversidad y la complejidad de la identidad turca. Los intérpretes de música clásica otomana, los cantantes de música folclórica, los DJ que mezclan sonidos electrónicos con ritmos tradicionales, todos ellos enriquecen el panorama musical del país. ¿Y qué decir de los chefs que reinventan la gastronomía turca con ingredientes locales y técnicas innovadoras, respetando la tradición pero también explorando nuevas posibilidades? Los maestros del kebab, los creadores de postres exquisitos, los expertos en especias, todos ellos contribuyen a elevar la cocina turca a un nivel de excelencia. Son ellos los héroes anónimos, quienes dan vida a la cultura turca y la enriquecen con su creatividad y su pasión. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la tradición y quienes abren nuevos caminos para el futuro. Además de las figuras históricas y culturales, existen secretos culinarios que merecen ser explorados. La gastronomía turca es mucho más que kebab y baklava, aunque estos platos también tienen su encanto y su historia. Es una cocina rica y variada que refleja la diversidad geográfica y cultural del país. Cada región tiene sus propias especialidades, desde los platos de pescado fresco de la costa del Mar Negro hasta las recetas de carne y verduras del interior de Anatolia, pasando por los sabores mediterráneos de la costa del Egeo. ¿Sabías que Turquía es uno de los mayores productores de aceitunas del mundo?
El aceite de oliva es un ingrediente fundamental en la cocina turca y se utiliza en una gran variedad de platos, desde ensaladas hasta guisos, pasando por adobos y salsas. El aceite de oliva turco es apreciado por su sabor y su calidad, y se considera un elemento esencial de la dieta mediterránea. Y no podemos olvidar el té turco o çay, que es mucho más que una simple bebida. Es un símbolo de hospitalidad y amistad, un ritual social que se comparte con familiares, amigos y desconocidos. Se sirve en pequeños vasos de vidrio con forma de tulipán, que permiten apreciar su color y su aroma, y se acompaña de azúcar, aunque algunos prefieren beberlo sin endulzar. Ofrecer té a un invitado es un gesto de bienvenida y una invitación a la conversación. El té se bebe a lo largo del día y en cualquier ocasión, desde el desayuno hasta la cena, y es una parte integral de la vida social turca. Finalmente, un aspecto que a menudo se pasa por alto es la hospitalidad turca. Los turcos son conocidos por su amabilidad y su disposición a ayudar a los extranjeros. Si te pierdes en una ciudad, es muy probable que alguien se ofrezca a guiarte. Si necesitas ayuda con algo, no dudes en pedirla. Los turcos te recibirán con los brazos abiertos y harán todo lo posible para que te sientas como en casa. Esa hospitalidad es sin duda uno de los secretos más valiosos de Turquía. En resumen, hemos explorado algunos de los secretos y personajes inolvidables de Turquía, desde sus paisajes impresionantes y su rica gastronomía hasta sus figuras históricas y su hospitalidad inigualable. Hemos visto cómo la tradición y la modernidad se entrelazan en este país fascinante, creando una identidad única y diversa. Turquía es un país que te sorprende a cada paso, que te invita a descubrir sus tesoros ocultos y a conectar con su gente amable y acogedora. Es un destino que merece ser explorado con calma y curiosidad, para apreciar su belleza y su riqueza en toda su dimensión. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje virtual a Turquía. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este país fascinante. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de Turquía? ¿Qué personaje o lugar les gustaría conocer más a fondo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre culturas, historias y personajes fascinantes de todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.